Me llamo Amber Salavan, tengo 28 años y soy sargento del Ejército de los Estados Unidos. Después de 8 largos años de servicio, perdiéndome 7 navidades con mi familia. Finalmente iba a volver a casa. Conté los días, empaqué mis cosas e incluso compré regalos. Entonces, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. No te molestes en volver. Mi corazón se hundió, pero solo respondí, está bien. 7 días después. Me desperté con 20 llamadas perdidas de mi familia y una de su abogado. Antes de contarte qué pasó después, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete si eres nuevo aquí. Créeme. Querrás saber cómo termina esto. Crecí en Portland, Maine, en una hermosa casa, de estilo colonial con una vista perfecta al puerto. Desde afuera, los Sullivan parecían la familia americana ideal. Mi padre, Richard, construyó su empresa de construcción desde cero, convirtiéndose en uno de los hombres de negocios más respetados de la ciudad. Mi madre, Diana, dejó su carrera como maestra para ayudar a manejar el negocio familiar y criarnos, a los 3 hijos. Mi hermano mayor, Travis, fue preparado desde pequeño para tomar el control de la empresa algún día. Mi hermana menor, Jessica, era la estrella académica, a punto de entrar a la facultad de medicina. Y luego estaba yo, la hija del medio que nunca encajó en el molde de los Sullivan Denver. ¿Por qué no puedes simplemente seguir el plan como tu hermano?, preguntaba papá cada vez que mostraba interés en algo que no fuera el negocio familiar. Sullivan Construction también lleva tu nombre, pero yo tenía otros sueños. Mientras Travis acompañaba a papá en las obras y Jessica coleccionaba premios académicos, yo me uní al ROTC en la secundaria y me enamoré de la estructura, el propósito y la camaradería. El día que anuncié mi intención de alistarme en lugar de asistir a la escuela de negocios para la que papá ya había pagado la matrícula, fue la primera vez que lo vi perder el control. Ninguna hija mía va a desperdiciar su vida recibiendo órdenes y siendo disparada, rugió, con la cara roja, esa señal segura de una tormenta. Sullivan. Richard, por favor, suplicó mi madre, siempre intentando apaciguar. Ya tomé mi decisión, papá, dije firme, aunque las manos me temblaban. Me alisto el mes que viene. Entonces ya no eres bienvenida en esta casa, dijo frío. Mi madre jadeó. Travis miró a otro lado incómodo. Jessica comenzó a llorar. Richard, no lo dices en serio, dijo mi abuela Eleanor, la única que alguna vez se atrevió a enfrentarse a mi padre. Esta es la decisión de Amber. Es una decisión estúpida, escupió él. Y la va a lamentar. Me fui a entrenamiento básico solo con la bendición de mi abuela. Los siguientes 8 años fueron un borrón de paisajes desérticos, bases militares y zonas de combate. El entrenamiento casi me rompió físicamente, pero mentalmente fue la primera vez que sentí que pertenecía a algún lugar. Los sargentos no se preocupaban por mi apellido ni las expectativas, solo querían que diera lo máximo y cuidara a mi equipo. Ahí conocí a Cassandra Kess Brooks. Sobrevivimos juntas al campamento básico, nos asignaron a la misma unidad y, finalmente nos desplegamos juntas a Afganistán. Ella se volvió la hermana que nunca tuve en Jessica, ¿sabes, Sullivan? Dijo que es una noche, durante nuestro primer despliegue, mientras veíamos las estrellas desde la base. La mayoría de la gente se une para escapar de algo o para encontrar algo. ¿Cuál es tu caso? Supongo que las dos cosas, admití. Escapando de las expectativas y encontrándome a mí misma. Mi primer despliegue fue difícil, el calor, el peligro, la nostalgia, pero descubrí que era buena en mi trabajo, fría bajo presión, respetada por mis compañeros. Recibí reconocimientos y luego medallas. Durante mi segundo despliegue, nuestra unidad fue emboscada mientras escoltábamos un convoy médico. Sin pensarlo, lideré una contraofensiva que salvó 12 vidas, incluyendo a 2 niños locals. El ejército me otorgó la estrella de plata. Envié el recorte del periódico a casa. Mi madre llamó llorando de orgullo. Jessica mandó una tarjeta. Travis envió un mensaje de felicitación y de mi padre. Silencio. La comunicación con mi familia siguió siendo escasa y formal con el paso de los años. Mi madre llamaba en los días festivos, cuidando de no mencionar a mi padre directamente. Jessica compartía de vez en cuando novedades sobre sus estudios de psicología. Había cambiado medicina por eso. Travis enviaba tarjetas navideñas impersonales firmadas por la familia Sullivan. La única conexión constante fue mi abuela Eleanor, quien me escribía cartas reales en papel color crema. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Ella escribió después de mi ascenso a sargento. Sabes que él sirvió en Corea, aunque a tu padre nunca le guste mencionarlo. Los hombres Sullivan no fueron todos hombres de negocios. No importa lo que crea Richard. Cuando mi abuela sufrió un pequeño derrame cerebral en octubre pasado, decidí que era hora de volver a casa, al menos para Navidad. Mi oficial al mando, el capitán Marques Wilson, apoyó mi decisión. La familia es complicada, Sullivan dijo cuando solicité el permiso por las fiestas.
Pero en algún momento tienes que enfrentarlo. Primero contacté a mi madre y luego a mis hermanos. Sus respuestas parecían cautelosamente positivas. Por supuesto que queremos que vuelvas para Navidad, escribió mi madre. Ya era hora, fue la respuesta de Travis. No puedo esperar a verte, me escribió Jessica, con signos de exclamación reales. Me permití tener esperanza. Después de 8 años, quizás las heridas se habían cerrado, quizás mi padre se había ablandado. Quizás esta Navidad sería la reconciliación que en secreto había estado esperando. Me equivoqué. 3 días. Antes de la fecha prevista para salir de la base, mi teléfono vibró con un mensaje. Estaba empacando mi bolsa de lona, envolviendo cuidadosamente los regalos que había comprado para todos, una caja de joyas hecha a mano para mamá, una brújula vintage para Travis, libros de psicología para Jessica y una bufanda de cachemir para la abuela Eleanor. La notificación decía papá. Mi corazón se detuvo. Era la primera comunicación directa de él en 8 años. Con los dedos temblorosos abrí el mensaje. Hemos seguido con nuestras vidas. Tu habitación ahora es la oficina en casa. De Travis. No te molestes en volver. Para Navidad solo vas a molestar a tu madre. Lo leí 3 veces. Cada palabra era un golpe al estómago. El rechazo, la finalización, la forma en que usó los sentimientos de mi madre como un arma. Aunque sabía que él solo protegía a lo suyo. Mi primer instinto fue llamar a mamá. Pero me detuve. ¿Cuántas veces había elegido ella la paz en lugar de defenderme? Mis dedos flotaban sobre el teclado, comencé a escribir respuestas largas, pero las borré todas. Al final, solo escribí está bien. Esa sola palabra contenía años de dolor, rabia y resignación. Era la aceptación de que algunas relaciones no pueden repararse por más que lo desees. El capitán Bilson me encontró sentada en mi litera, mirando al vacío. Sullivan pensaba que ya estarías camino al aeropuerto. Le entregué el teléfono, sin decir una palabra. Leyó el mensaje, su expresión se oscureció. Tu padre es un idiota, dijo, devolviéndome el teléfono. Parece que voy a pasar la Navidad aquí después de todo, dije intentando sonar casual mientras comenzaba a desempacar los regalos. Ni de broma, apareció Kes en la puerta. Mis padres tienen una casa en Vermont y ya te invitaron, ¿recuerdas? Ahora no tienes excusas, no quiero entrometerme en tu Navidad familiar, cállate. Sullivan, Kes agarró mi bolsa medio vacía y empezó a llenarla otra vez. Mi mamá ya te compró un calcetín con tu nombre. Lo agradecí, pero dudé. Creo que necesito tiempo para estar sola y procesar todo. El capitán Bilson asintió. Tu permiso está aprobado de todas formas. Sargento, úsalo como necesites. Esa noche tomé una decisión. Iba a ir a Maine, pero no a la casa de mi familia. Encontré una pequeña cabaña de alquiler cerca de mi ciudad natal, un lugar para retirarme. Reflexionar y quizás encontrar algo de cierre, modifiqué mis planes de viaje y notifiqué a mi oficial al mando. El viaje a casa fue largo y solitario. Mientras el avión descendía entre las nubes hacia Portland, los recuerdos regresaron, las navidades de la infancia con medias colgadas de la chimenea ornamentada. El olor de los rollos de canela de mi madre, las bajadas en trineo con Travis, y Jessica en la colina detrás de la casa. Por un momento, me permití sentir todo el peso de lo que había perdido o quizás nunca realmente tenido. La cabaña de alquiler no se parecía en nada a la casa de los Sullivan, pequeña, rústica, con muebles desparejados y un sistema de calefacción temperamental, pero limpia, tranquila y mía por las próximas 2 semanas. Después de instalarme, conduje hasta el supermercado local para comprar provisiones. Mientras debatía entre marcas de cereal, una voz familiar llamó mi nombre. Ember Sullivan, ¿eres tú? Rachel. Thomas, mi mejor amigo de la secundaria, estaba allí con una cesta de compras. Su cabello rizado ahora era más corto y se veía cansada, pero feliz. Rachel, dije, dejando caer mi cesta y abrazándola. De repente agradecida por un rostro amigable. Dios, ¿cuándo regresaste? ¿Vienes para quedarte? ¿Por qué no le dijiste a nadie que venías? Las preguntas salieron atropelladas. Llegué y respondí. Intencionadamente vaga, estoy de permiso por Navidad. Tus padres deben estar encantados. La semana pasada me encontré con tu mamá en la farmacia y no mencionó nada, vacilé, sin saber cuánto revelar. Fue algo de último minuto. Mi expresión cambió mientras ella leía entre líneas. No te vas a quedar con ellos, ¿verdad? Alquilé una cabaña cerca del lago Crystal. Ella asintió lentamente. ¿Quieres tomar un café y ponernos al día bien? Le di la versión abreviada, que había tensión con mi padre y necesitaba espacio. No me sorprenden, dijo finalmente. Tu papá ha cambiado estos últimos años, más controlador. Según dicen mis padres, solían hacer negocios con Sullivan. Construction hasta que tu papá de repente canceló su contrato sin explicación. ¿Qué quieres decir? No conozco los detalles, solo que hay rumores, cambios en el negocio. Gente despedida sin aviso.
Vaciló, les dice a todos que te negaste a volver a casa. Por cierto, eso ha sido así por años. La revelación dolió más de lo que debería. Mientras yo defendía a mi país. Mi padre estaba reescribiendo mi historia para quien quisiera escuchar. Bueno, dije terminando mi café. Ahora estoy, en casa, le guste o no. A la mañana siguiente, un golpe fuerte en la puerta de la cabaña me sobresaltó. Instintivamente busqué un arma que no estaba ahí, recordando dónde estaba. 8 años en zonas de combate crean hábitos que no desaparecen de la noche a la mañana. Miré por la mirilla y vi a mi abuela Eleanor. Apoyada en su bastón, pero con la determinación de siempre. ¿Pensabas decirme que estabas en la ciudad? Exigió al abrir la puerta, pero su expresión severa pronto se derritió en una sonrisa. Oh, mírate. Aún de pie en atención como una soldado ejemplar, relajé la postura y la abracé, cuidando de no apretarla demasiado. Se sentía más pequeña que en mi recuerdo. Más frágil. ¿Cómo me encontraste? Pregunté, invitándola a entrar y tomando su abrigo. La madre de Rachel me había llamado. Este pueblo no tiene secretos, querida, deberías saberlo ya. Ella se acomodó en el sillón, junto a la ventana. Ahora dime, ¿por qué te escondes en esta cabaña en lugar de quedarte en tu casa? Papá dejó claro que no era bienvenida. Suspiré profundamente. Ese hijo mío siempre ha sido demasiado orgulloso para su propio bien. Pero esta vez Ayman se inclinó hacia adelante. El negocio está en problemas, Ember. Problemas. ¿Serios? ¿Qué clase de problemas financieros, legales? No sé los detalles. Richard ya no me confía nada, pero ha cambiado, más reservado, más controlador con Diana y los niños. Ella tomó mi mano. Travis tomó malas decisiones con las inversiones de la empresa. Jessica se retiró de su doctorado, sin decirle a nadie. Y tu madre apenas sale de casa ahora. El panorama que pintaba era inquietante, una familia desmoronándose mientras mantenía una fachada perfecta. ¿Por qué me dices esto, abuela? Porque mereces saber en lo que te estás metiendo, apretó mi mano. Y porque, a pesar de todo, siguen siendo tu familia, después de que Eleanor se fue, prometiendo visitarme pronto de nuevo. Sin avisar a mis padres, traté de procesar todo lo que me había contado. Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas ni mensajes de mi madre ni de mis hermanos. A pesar de que, la madre de Rachel, sin duda habría corrido la voz de mi regreso. Mientras pensaba en mi próximo paso, otro golpe llegó a la puerta. Esta vez era un hombre alto, de hombros anchos, con ojos amables y un cinturón de herramientas. Señorita Sullivan, soy Ryan Coupe. La agencia de alquiler me envió para arreglar ese grifo que reportó, dijo, trabajo rápido y eficiente. Pero noté que echaba miradas furtivas a mi bolsa militar y a las placas de identificación que había dejado distraídamente sobre la mesa de café de ejército, preguntó mientras terminaba. 8 años. Solo estoy de permiso por las fiestas, dijo mi hermano, que sirvió en los marines. Se secaba las manos con un trapo. Eres la hija de Richard Sullivan, ¿verdad? Asentí, preparándome para la reacción. Habitual, la distancia educada que la gente mantenía cuando me relacionaban con la influencia de mi padre. Pero Ryan frunció el ceño ligeramente. Debe ser difícil volver a todo esto. ¿Todo esto? Parecía incómodo, solo son chismes del pueblo, nada importante. Por favor. Prefiero saber, dije. Ryan dudó. Ha habido rumores sobre Sullivan Construction, contratos gubernamentales que parecían aparecer de la nada, competidores que eran subcotizados con márgenes imposibles. Algunos contratistas locales que trabajaban con tu padre han sido excluidos de proyectos importantes. Se encogió de hombros. Como dije, solo rumores. Pero todo encajaba demasiado bien con lo que me había contado Eleanor. Que solo eran rumores. Durante los días siguientes, me reencontré con mi ciudad natal. La calle principal tenía nuevas tiendas, el parque donde jugaba había sido renovado y la secundaria tenía una ala nueva nombrada en honor a un empresario local, no a mi padre, noté con interés. A donde quiera que iba. Sentía ojos siguiéndome y susurros a mi paso. La hija pródiga de los Sullivan regresó de la guerra solo para quedarse en una cabaña alquilada en lugar de la mansión familiar, en el cuarto día de mi permiso, me encontré con Jessica en Coastal Café, la cafetería donde solíamos estudiar juntas. Se quedó paralizada al verme, su expresión pasó por la sorpresa, la culpa y algo parecido al miedo. Ember dijo al fin. ¿Realmente estás aquí en carne y hueso? Señalé la silla vacía frente a ella. ¿Puedo sentarme? Miró, nerviosa, hacia la puerta antes de asentir. No puedo quedarme mucho de cerca. Mi hermanita parecía agotada, con ojeras que sombreaban sus ojos y había perdido peso desde la última vez que la vi. La estrella académica confiada había sido reemplazada por alguien que se sobresaltaba con el sonido de la máquina de espresso. ¿Cómo estás, Jess? Pregunté suavemente. Bien. Ocupada con la investigación, la mentira le salió fácil, haciéndome preguntarme sobre qué más había aprendido mi familia a mentir.
La abuela dijo que, dejaste tu programa, los ojos de Jessica se agrandaron. No se lo digas a papá, por favor. ¿Qué pasa, Jess? ¿Qué está pasando con la familia? Recogió sus cosas apresuradamente. No debería hablar contigo. Papá está enfermo. Se interrumpió. Papá está enfermo. Se encogió de hombros. Y se colgó la bolsa en el hombro. Papá no está bien, Amber. Deberías mantenerte alejada por tu propio bien. Se inclinó y bajó la voz a un susurro. Y en horas, antes de que pudiera responder, se fue con la campanilla de la puerta sonando alegre tras ella esa noche. Ryan pasó con leña que le había sobrado de otro trabajo. Sospecha que era una excusa para verme, pero bienvenido sea. El calor y la compañía. ¿Aprendiste algo interesante sobre tu ciudad natal? Preguntó mientras bebíamos chocolate caliente junto al fuego recién encendido. Que todos parecen tenerle miedo a mi padre. Incluso mi propia hermana Ryan asintió pensativo. Richard Sullivan siempre ha inspirado miedo más que respeto. Pero últimamente, ¿se detuvo lately? Pregunté. Es como si estuviera desesperado, haciendo amenazas, llamando favores. Dicen que está involucrado hasta el cuello en unos contratos gubernamentales que no van bien. Contratos gubernamentales. La frase activó un recuerdo, una conversación casual con mi oficial al mando. Antes de partir, Sullivan, ¿no es? Tu padre Constructor, me dijo, se habla de licitaciones irregulares en proyectos militares en el este. Lo había descartado entonces, pero ahora me preguntaba Ryan. ¿Qué exactamente construye Sullivan Construction hoy en día? Eso se dijo, se han volcado casi por completo al trabajo gubernamental. Cuarteles militares, almacenes, centros de entrenamiento. Todos proyectos que requieren autorización de seguridad. Me miró con curiosidad. ¿No lo sabías? No. Y empezaba a pensar que ese era precisamente el punto. El quinto día de mi permiso, noté un SUV negro estacionado frente a mi cabaña cuando regresaba de correr por la mañana. Parecía fuera de lugar entre los vehículos modestos típicos de la zona. Cuando conduje al pueblo más tarde, el mismo SUV apareció en mi espejo retrovisor. Manteniendo una distancia constante, puse en práctica técnicas de contravigilancia, aprendidas en el ejército, giros repentinos, dobles regresos, variaciones de velocidad del SUV me siguió. Aunque el conductor era lo suficientemente hábil para hacerlo parecer casual a cualquiera que no estuviera atento. En un semáforo, pude ver al conductor, mi padre, un frío se instaló en mi estómago, esto no se trataba de una reconciliación familiar. Esto era vigilancia. Aquella noche. Encontré a Travis en Senke, un bar de buceo donde solíamos colarnos para tomar cervezas cuando éramos adolescentes. Estaba solo en la barra, tomando lo que parecía whisky. Había ganado peso desde la última vez que lo vi y su postura. Antes confiada, se había convertido en una derrota encorvada. ¿Te invito a una bebida desconocida?, dije, deslizándome en el taburete a su lado. Se sobresaltó, luego me lanzó una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. Mira lo que la guerra trajo de vuelta. 3 tragos después. La fachada cuidadosamente mantenida de Travis empezó a resquebrajarse. Tuviste razón al irte, Amber balbuceó, usando mi apodo de la infancia por primera vez en años. Debería haber ido contigo. ¿Qué pasa con el negocio, Travis? Se ría amargamente. ¿Negocio? ¿Qué negocio? Todo es humo y espejos ahora. Se inclinó en conspiración, papá se sobreextendió, ofreció contratos que no pudimos cumplir. Y luego hice algunas inversiones que salieron mal, muy mal. Así que, la empresa está en problemas financieros. ¿Financieros, legales, éticos? Skoghead vació su vaso, papá encontró la forma de salvarla, como siempre. ¿De qué forma? Los ojos inyectados en sangre de Travis se encontraron con los míos. No quieres saberlo, Amber, confía en mí, se sostuvo con dificultad. Debo irme. Papá controla el kilometraje de mi auto ahora. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Daine en la ruta 9, las 11 a.m. ven sola. Mamá, el Daine de la ruta 9 estaba a 30 minutos de la ciudad. Lo suficientemente lejos para que mi madre no arriesgara a encontrarse con alguien que conociera. Llegué temprano y conseguí un reservado con vista a ambas entradas y al estacionamiento. Mi madre llegó exactamente a las 11, elegante como siempre, con un abrigo que malía aretes de perlas. Pero al igual que Jessica y Travis, mostraba signos de tensión, nuevas líneas alrededor de la boca. Un temblor nervioso en las manos al quitarse los guantes, Amber dijo con la voz quebrada, te ves fuerte. El entrenamiento militar hace eso, hizo una mueca al mencionar mi carrera, aún un punto conflictivo, después de todos estos años. ¿Por qué tanto secreto, mamá? ¿Y por qué papá me está siguiendo por la ciudad? Ella miró ansiosa hacia la puerta, no sabe que estás aquí. Controla mi teléfono, el GPS de mi auto. Tuve que decirle que me iba a peinar a Portsmouth. Extendió la mano a través de la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mía. ¿Necesitas irte, Amber?
regresa a tu base. Olvida esta visita de Navidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con papá? Bajó la voz. Él te culpa de todo. Ya no es racional. Cuando supo que venías a casa, me dijo que no fuera, interrumpí, después de que supiera que ya habías arreglado el permiso. Después de eso. Se detuvo. Mamá, no importa. Lo que importa es que no estás segura aquí. Ninguno de nosotros lo está. Tú estás causando todo esto. No estoy causando nada, solo vine a casa por Navidad, por favor. Ember, las lágrimas llenaron sus ojos. Te culpa de todo, los problemas del negocio, los errores de Travis, que Jessica haya dejado la universidad. Dice, si te hubieras unido a la empresa como se suponía, nada de esto habría pasado. Es irracional, pero típico de Richard Sullivan, buscar culpables afuera para sus fracasos internos. Necesito entender qué está pasando. Insistí, no. Necesitas irte. Se levantó abruptamente. Hice lo que pude, te advertí. El resto depende de ti. Después de que se fue, me quedé sentada mucho tiempo tratando de procesar. Mi entrenamiento militar me había enseñado a evaluar amenazas, reunir inteligencia y formular estrategias. Era hora de aplicar esas habilidades a mi propia familia. De vuelta en la cabaña, comencé a investigar Sullivan Construction. Los registros públicos mostraban un cambio drástico hace 5 años. De proyectos comerciales locales a contratos gubernamentales exclusivos, principalmente infraestructura militar, el valor de los contratos se triplicó y luego cuadruplicó. Los archivos de noticias locales revelaban quejas de empresas competidoras sobre procesos irregulares de licitación y conflictos de interés, todo eventualmente desestimado. Luego encontré algo perturbador, un comunicado de prensa que anunciaba que Sullivan Construction tenía un estatus único de calificación debido a contar con liderazgo veterano con autorización de seguridad militar, de alto nivel. Sullivan Construction no tenía liderazgo veterano. A menos que un escalofrío recorriera mi cuerpo, mientras las piezas comenzaban a encajar, el repentino interés de mi padre en contratos militares coincidía con mi ascenso en rango, la autorización de seguridad que había obtenido durante mi segundo despliegue, el silencio de mi padre, a pesar de mis logros militares. No había estado ignorando mi carrera, la estaba explotando, aquella noche. Al volver de la biblioteca donde había estado investigando, encontré una nota metida bajo el limpiaparabrisas. Los soldados deben saber cuándo retirarse. La letra era inconfundiblemente la de mi padre. Llamé al capitán Wilson, cuidando de usar mi línea militar segura en lugar de mi teléfono personal. Señor, necesito preguntarle algo. ¿Alguna vez alguien ha solicitado oficialmente la verificación de mi autorización de seguridad o récord de servicio para fines de contratación civil? Su pausa me dijo todo sí. Ha habido consultas. Procedimiento estándar para negocios familiares con contratos militares cuando un miembro de la familia sirve. ¿Por qué pregunta? Necesito saber si alguna documentación fue procesada con mi firma autorizando a Sullivan Construction a usar mis credenciales militares. Otra pausa, esta vez más larga. Sullivan. Me está diciendo que usted nunca firmó tal autorización. Nunca. Señor, yo investigaré de inmediato. Mientras tanto, documente todo y manténgase alerta. Esa noche apenas dormí. Las piezas del rompecabezas giraban en mi mente. La desesperada necesidad de mi padre por salvar su empresa en quiebra, mis convenientes credenciales militares. El repentino flujo de contratos gubernamentales lucrativos que requerían autorización de seguridad y ahora investigaciones federales sobre procesos irregulares de licitación. Mi padre no solo estaba distanciado de mí. Me estaba preparando para que cargara con la culpa. Me desperté el 7º día de mi permiso con mi teléfono vibrando sin cesar. 20 llamadas perdidas iluminaban la pantalla. 5 de mi madre, 7 de Jessica, 3 de Travis, 4 de Eleanor y 1 de Howard Reynolds, abogado de mi padre y su amigo más antiguo. Los mensajes de voz comenzaron tranquilos pero se tornaron cada vez más frenéticos. Ember, soy mamá. Llámame tan pronto como recibas esto. Ember, ¿en serio? Contesta, es Jessica. Papá está en el hospital. Ember, soy Trav. Papá tuvo un ataque al corazón anoche. Está grave. Llámame. Ember, es tu abuela. Sea lo que sea que estés pensando, déjalo a un lado. Tu padre te necesita. El último buzón me heló la sangre. Señorita Sullivan. Le habla Howard Reynolds. Represento los intereses legales de su familia. Necesitamos discutir ciertos documentos firmados antes de que la situación escale más. Por favor. Llame a mi oficina de inmediato. Me vestí rápidamente y conduje al Portland General Hospital con la mente acelerada. Era esta otra manipulación, una trampa para llevarme al hospital donde podrían esperarme investigadores federales. ¿O mi padre realmente había sufrido un ataque al corazón por el estrés de que su plan se desmoronaba? La sala de espera era un cuadro de la disfunción familiar Sullivan. Mi madre estaba rígida en una
Silla de esquina, con maquillaje perfecto. A pesar de las circunstancias, Jessica caminaba de un lado a otro, mordiendo sus uñas, un hábito que nuestro padre siempre criticaba duramente. Travis estaba junto a la ventana, con aspecto de resaca y derrotado. Se quedaron paralizados cuando entré. ¿Cómo está?, pregunté, sin dirigir la pregunta a nadie en particular. Estable, respondió Jessica cuando nadie más lo hizo. Cirugía de bypass triple programada para mañana. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué hiciste, Amber? Disculpa, papá estaba bien, hasta que decidiste volver y revolver todo, bufó ella. Recibió tu mensaje y se desmayó 20 minutos después. No le envié ningún mensaje, no mientas. Nos mostró a todos el mensaje. Amenazando con acudir a las autoridades, después de todo lo que la ha hecho por ti, sentí una fría claridad. No envié ningún mensaje. Y papá no ha hecho nada por mí en 8 años, excepto, aparentemente, falsificar mi firma y posiblemente cometer fraude usando mis credenciales militares. La sala quedó en silencio, el rostro de mi madre perdió todo color. ¿No sabes de qué estás hablando?, dijo Travis, pero su voz carecía de convicción. No lo sé. ¿Salabank Extraction? De repente especializada en contratos militares que requieren autorización de seguridad, papá siguiéndome por la ciudad. El abogado llamando por ciertos documentos firmados. Los miré a todos. ¿Qué hizo él? ¿Qué dejaron que hiciera? Señora Sullivan, apareció Howard Reynolds en la puerta, con semblante grave. Una palabra, por favor. Lo seguí hasta un pasillo tranquilo, lejos de mi familia. A pesar de estar en sus 60, Reynolds se mantenía erguido e imponente en su traje hecho a medida. Cada centímetro un abogado de alto poder. Su padre sufrió un evento cardíaco grave anoche, comenzó. Supuestamente tras recibir un mensaje amenazante. De usted que nunca envió, terminé por él. Lo observó detenidamente. Conozco a su padre desde hace 30 años. Es un hombre orgulloso y difícil, pero ama a su familia. Es por eso que falsificó mi firma para obtener fraudulentamente contratos gubernamentales. Reynolds no lo negó, sino que suspiró profundamente. La situación es complicada. Simplifíquemela, la empresa de su padre estaba en crisis. La recesión golpeó duro la construcción. Luego surgió una oportunidad con contratos militares, pero requerían a alguien con autorización de seguridad en el equipo ejecutivo. Déjeme adivinar. Papá decidió que su hija arreglada y en servicio activo era la solución perfecta. Pensó que nunca me enteraría. Las credenciales eran solo para conseguir los contratos. El trabajo en sí era legítimo. Excepto la parte del fraude, Reynolds tuvo la cortesía de parecer incómodo. Sí, ahí es donde las cosas se complicaron, cuando los auditores federales comenzaron a hacer preguntas. Su padre necesitaba un plan de contingencia. Iba a culparme, dije con firmeza, por eso no quería que volviera a casa. Necesitaba tiempo para preparar la documentación que mostrara que yo había autorizado todo. Richard tomó malas decisiones bajo presión extrema. Malas decisiones, corregí. Cometió fraude usando mis credenciales militares mientras yo arriesgaba mi vida en el extranjero, y luego planeó hacerme cargar con la culpa, antes de que Reynolds pudiera responder. Apareció mi abuela Eleanor, moviéndose más rápido de lo que la había visto desde mi llegada. Amber dijo, con voz tensa y urgente. Necesito mostrarte algo. Me entregó una carpeta. Encontré esto en la caja fuerte del despacho de Richard. Dentro había documentos con mi firma, o más bien falsificaciones de mi firma. En formularios de autorización de seguridad, solicitudes de contratos y registros de proveedores militares, todos fechados en periodos en los que yo estaba desplegada en el extranjero. Siempre sospeché que Richard ocultaba algo, dijo Eleanor. Después de nuestra charla, decidí investigar por mi cuenta. Reynolds parecía impactado. Eleanor, forzaste la caja fuerte de Richard. Yo construí esa casa, Howard. Sé todos sus secretos, me dijo. Y añadió, ya hice copias, estos son los originales. Un alboroto en el pasillo nos interrumpió. Mi madre lloraba y el personal médico corría hacia la habitación de mi padre. Está teniendo otro episodio, dijo Jessica, con el rostro pálido por el miedo. Por un momento dudé. A pesar de todo, este era mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevó a hombros en los desfiles, que fue mi héroe alguna vez. Entonces recordé su mensaje, no te molestes en volver, y mi respuesta, está bien. No fue solo aceptación, fue una declaración de independencia. Necesito hacer unas llamadas, le dije a Reynolds. Empezando por mi asesor legal militar, el ejército actúa rápido cuando uno de los suyos está en peligro. Esa misma noche, me reuní con abogados del JAG en una sala segura del edificio federal de Portland. Escucharon atentamente mientras presentaba las pruebas que Eleanor había recuperado junto con mis propios hallazgos. Esto es un caso claro de robo de identidad, fraude y posiblemente espionaje. Si se comprometió información sensible, concluyó la mayor Lisa Hernández, la abogada principal, hizo lo correcto al venir a nosotros.
Sargento Sullivan, ¿qué sucede ahora?, pregunté. Coordinaremos con investigadores federales que ya están revisando irregularidades en estos contratos. Su padre y cualquier otra persona involucrada serán interrogados. Me miró con simpatía. Entiendo que esta es su familia y eso hace todo más difícil. Mi familia tomó sus propias decisiones, dije, aunque mi voz traicionaba más emoción de la que pretendía. Afuera del edificio federal. Ryan me esperaba apoyado en su camioneta. Pensé que podrías necesitar un rostro amigo, dijo. Rachel me había contado dónde estaba. Esa simple amabilidad rompió algo dentro de mí. Después de mantener la compostura militar durante la confrontación en el hospital y las reuniones legales. Finalmente me permití sentir todo el peso de la traición de mi familia. Ryan no ofreció falsas seguridades, solo me llevó de regreso a la cabaña. Preparó chocolate caliente con un poco de whisky y escuchó mientras procesaba en voz alta. Lo peor es que siguen actuando como si yo fuera la que los traicionó, dije. La gente se pone rara cuando sus secretos salen a la luz, observó Ryan. Culpan al que los revela en lugar de enfrentar lo que se reveló. Los días siguientes trajeron una avalancha de actividad. Investigadores federales me entrevistaron varias veces. Oficiales de seguridad militar auditaron cada contrato asociado con mis credenciales. Mi padre se estabilizó lo suficiente para la cirugía de bypass triple, que fue exitosa, pero permaneció en la UCI. Me mantuve alejada del hospital, concentrándome en limpiar mi nombre y desenredarme del plan de mi padre. Travis me encontró en la cabaña el cuarto día después de que todo estalló. Se veía terrible, sin afeitar, ojos inyectados en sangre, ropa arrugada. Congelaron todas las cuentas de la empresa, dijo sin rodeos. Me entrevistaron 6 horas ayer. ¿Sabías que papá usaba mis credenciales?, pregunté. No pudo mirarme a los ojos. Sospechaba que no quería saberlo con certeza. ¿Y estabas bien con eso? Con que él me preparara para cargar con la culpa. No supe esa parte hasta que todo se fue al infierno. Pasó una mano por su cabello grasiento. Lo siento. Debería haberle plantado cara hace años. Todos deberíamos haberlo hecho. Su disculpa se sentía insuficiente ante la magnitud de la traición. Pero era un comienzo. Al día siguiente, Jessica apareció en mi puerta, igualmente despeinada, pero más enojada que arrepentida. Dicen que papá podría ir a la cárcel, la acusó. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero no importa, repliqué. Papá cometió fraude, varios delitos federales. Estaba intentando salvar el negocio. Salvarnos a todos sacrificándome a mí, la hija que ya tiró a la basura. Eso no es justo. Te fuiste. Yo me uní al ejército, no abandoné a la familia. Papá fue quien me cortó porque no seguí su gran plan y Jessica bajó un poco la cabeza. Siempre tuvo que controlar todo. A todos. Y ustedes lo dejaron. ¿Qué opción teníamos? La misma que tomé yo, vivir tu propia vida. Suavite el tono. ¿Por qué realmente dejaste tu doctorado, Jess? Sus ojos se llenaron de lágrimas, tenía ataques de pánico, no podía dormir, la presión de papá para ser perfecta, para ser la estrella académica. Mientras tú eras la decepción. Se limpió las lágrimas con enojo. Quería ser maestra de jardín de infancia y papá dijo que no, que los Sullivan no desperdiciarían su potencial así. Poco a poco emergió el panorama completo. Mi padre se había estado derrumbando lentamente durante años, intentando mantener el control mientras su negocio fallaba y sus hijos buscaban independencia. Los errores de inversión de Travis habían acelerado el declive financiero. En su desesperación, mi padre vio una oportunidad en mi servicio militar, una forma de acceder a contratos lucrativos mediante mi autorización de seguridad. Cuando los auditores federales comenzaron a cuestionar las credenciales, planeó alegar que yo había autorizado todo, retratándome como una hija resentida intentando sabotear a la familia desde lejos. Mi inesperada visita de Navidad había puesto su plan en caos. Mi madre finalmente vino a verme una semana después de la cirugía de mi padre. Parecía más pequeña, de algún modo disminuida, sin la presencia autoritaria de mi padre a su lado. Está preguntando por ti, dijo. Los médicos dicen que su recuperación depende de reducir el estrés, así que se supone que debo fingir que todo está bien. Que él no intentó incriminarme por sus crímenes. Giró nerviosamente su anillo de bodas. No defiendo lo que hizo. Estuvo mal, terriblemente mal. Lo sabías. No pudo mirarme. Sospechaba que algo no estaba bien con los nuevos contratos. Richard se volvió reservado, trabajaba hasta tarde. Cerraba con llave su oficina. Pero nunca imaginé que usaría tus credenciales. Finalmente levantó la vista. Debería haberte protegido mejor todos estos años. Su confesión no fue suficiente para sanar la herida, pero fue algo. Una grieta en la fachada de la familia. Sullivan, voy a pensar en verlo. Fue todo lo que pude prometer. Eleanor se convirtió en mi aliada más fuerte, usando su posición de matriarca familiar para reunir apoyo. Organizó una pequeña reunión en su cabaña con Rachel, Ryan,
Algunos de mis antiguos maestros y amigos, que siempre habían creído en mí, los Sullivan siempre se preocuparon demasiado por las apariencias, me dijo, mientras preparábamos la comida para la reunión. Richard, lo peor de todo. Pero la verdadera familia no se trata de mantener imágenes perfectas, sino de amarse en medio de una realidad imperfecta. Mi oficial al mando, el capitán Bilson, llamó con la noticia de que mi récord militar había sido completamente limpiado de cualquier sospecha. Los investigadores quedaron impresionados con tu cooperación. Sullivan dijo, mostraste más integridad exponiendo esta situación que la mayoría de la gente. Solo hice lo que haría cualquier soldado, señor, no corrigió suavemente. Hiciste lo que hace una persona de carácter. Incluso cuando te cuesta personalmente. Eso es más raro de lo que crees. La investigación federal avanzó rápidamente con la evidencia que Eleanor proporcionó y mi testimonio. Los fiscales estaban armando un caso sólido contra mi padre. Howard Reynolds negoció furiosamente, tratando de minimizar el daño, después de 2 semanas de deliberación. Finalmente acepté ver a mi padre, ahora estaba en casa, recuperándose. En el dormitorio principal, que una vez me pareció tan imponente de niña, pero ahora, apoyado en almohadas, con equipo médico junto a la cama. Se veía disminuido. Humanos, dijo, Enver me saludó cuando entré. Su voz era más débil de lo que recordaba. Me puse firme automáticamente, instinto de soldado, ante la autoridad percibida. Señor, respondí con frialdad. No me llames así, soy tu padre. ¿Lo eres? Dije, no te has comportado como tal en 8 años, hizo una mueca. Lo merezco, un silencio incómodo se extendió entre nosotros. ¿Por qué? Pregunté finalmente, ¿por qué usar mis credenciales? ¿Por qué arriesgarlo todo? Incluso a mí. Miró hacia otro lado. El negocio estaba fallando. Todo lo que construí, todo lo que quería dejarles a ustedes, mis hijos. Estaba desesperado. Tan desesperado que quise que tú cargaras con la culpa. Nunca tuve esa intención, se corrigió, si la tuve al final, cuando todo se desmoronaba. Sus ojos se encontraron con los míos. He pasado mi vida creyendo que construía algo importante. Algo que importaba. Cuando empezó a fracasar, no pude aceptarlo. Eso no excusa lo que hiciste. No, no lo excusa. Para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre estuve orgulloso de ti, sabes, de tu coraje. De tu independencia. Solo que no sabía cómo demostrarlo, no podía admitir que estaba equivocado al alejarte. La confesión me impactó. Esa versión vulnerable de mi padre era alguien que nunca había visto antes. Eso no excusa lo que hiciste, repetí esta vez más suavemente. No, asintió. No lo excusa. No fue perdón, no aún, pero fue un comienzo 3 semanas después del ataque al corazón de mi padre. Sullivan Construction entró oficialmente en administración federal. La investigación del fraude había descubierto múltiples violaciones más allá del uso indebido de mis credenciales, evasión fiscal, sobornos a funcionarios locales, informes de inspección falsificados. Mi padre, enfrentando pruebas abrumadoras, aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de una condena reducida. Considerando su estado de salud, el negocio familiar sería reestructurado. Bajo supervisión judicial, con Travis y Jessica tomando el control una vez resueltos los problemas legales. Mi padre cumpliría su condena, probablemente en arresto domiciliario por su condición médica, y pagaría multas sustanciales que casi arruinarían a la familia, mi madre. En shock por el rápido desmoronamiento de la vida que creía tener, comenzó a ver a un terapeuta. Poco a poco. Empezó a recuperar partes de sí misma que habían sido absorbidas por la personalidad dominante de mi padre. Reanudó la enseñanza a tiempo parcial en el colegio comunitario local, redescubriendo la pasión por la educación que había abandonado décadas atrás. Yo lo habilité, admitió, durante una de nuestras cautelosas reuniones para tomar café. Durante años elegí la paz sobre la verdad, la estabilidad sobre la integridad. No volveré a cometer ese error y Jessica, liberada de las expectativas de nuestro padre, se reinscribió en la escuela. No para un doctorado en psicología, sino para una maestría en educación infantil temprana. Los ataques de pánico disminuyeron mientras perseguía su verdadera pasión. Pasé tantos años intentando ser quien papá quería, me dijo, que apenas sé quién soy realmente, lo descubrirás. La aseguré. A mí me tomó unirme al ejército y que me dispararan para encontrarme a mí misma. Se rió. Un sonido genuino que no había escuchado en años. Quizás me salté esa parte del viaje. Travis tenía el camino más difícil por delante. Como hijo favorito preparado para tomar el control, su identidad estaba completamente ligada a Sullivan Construction y a la aprobación de nuestro padre. La reestructuración de la empresa y la desgracia de papá lo dejaron a la deriva. No sé cómo ser otra cosa que el hijo y heredero de Richard Sullivan, confesó en un raro momento de
Vulnerabilidad, entonces conviértete en otra persona, sugerí. Alguien mejor, Eleanor organizó la cena de Navidad en su pequeña cabaña, muy lejos de las lujosas celebraciones familiares de los Sullivan del pasado. Pero de algún modo más auténtica, mi madre trajo sus famosos rollos de canela. Jessica decoró con adornos hechos a mano. Travis, haciendo un esfuerzo por contribuir, llegó con brazos llenos de leña y una selección de cervezas artesanales locales. Mi padre permaneció en casa, todavía demasiado débil para asistir, y aunque nadie lo dijo en voz alta, no era completamente bienvenido. La sombra de sus acciones nos colgaba, pero no definía la reunión. Ryan se unió a nosotros, integrándose sin problemas en la extraña nueva dinámica familiar que estábamos creando. Su presencia constante y su humor seco ayudaron a aliviar los momentos incómodos. La Navidad más extraña que he tenido, me susurró mientras lavábamos los platos juntos, pero quizás la mejor. El ejército me concedió un permiso extendido para atenderla crisis familiar y los procesos legales. El capitán Wilson llamaba regularmente para asegurarse de que tenía el apoyo que necesitaba. Tómate el tiempo que necesites, Sullivan insistía. Tu unidad estará aquí cuando estés lista para regresar. Con el invierno avanzando, comencé a considerar mi futuro. Me quedaban 2 años en mi alistamiento actual. Después, las posibilidades se abrían ante mí: continuar mi carrera militar, volver a la vida civil, o quizás regresar a mi ciudad natal de forma permanente. Estoy pensando en iniciar un programa de apoyo para veteranos aquí, le dije a Ryan una noche mientras caminábamos por la playa cubierta de nieve. Algo para ayudar a los soldados a reintegrarse a la vida civil después del servicio. Parece que alguien encontró su vocación, lo observó, tomando mi mano enguantada. Las conversaciones más difíciles fueron con mi padre. A medida que mejoraba su salud física, comenzamos el doloroso proceso de enfrentar los daños que había causado. No espero perdón, dijo en una de nuestras visitas cuidadosamente estructuradas. No lo merezco. El perdón no es cuestión de merecerlo, respondí, repitiendo palabras del capellán militar que me ayudó a procesar el trauma del combate. Es elegir liberar la carga de la ira. No significa olvidar o justificar. ¿Cuándo se volvió tan sabia mi hija?, preguntó, dejando entrever a su antigua yo. En algún punto entre el entrenamiento básico y sacar civiles heridos de un edificio en llamas, respondí honestamente. Lenta y dolorosamente, comenzamos a reconstruir, no la antigua relación basada en control y expectativas, sino algo nuevo, fundado en verdades difíciles y esperanza cautelosa. Eleanor observaba la transformación de nuestra familia con silenciosa satisfacción. La familia no es solo la que recibes al nacer, me dijo mientras nos sentábamos juntas en su porche, viendo caer la nieve suavemente sobre el jardín. Es lo que creas a través del amor, la verdad y el perdón, incluso cuando es un desastre, especialmente cuando es un desastre. Pregunté, querida. Las familias perfectas solo existen en fotografías y tarjetas navideñas. Cuando la primavera se acercó y mi permiso estaba por terminar, reflexioné sobre el viaje que había comenzado con un solo mensaje y mi respuesta de una sola palabra. Cuando mi padre escribió, no te molestes en volver, y yo contesté, está bien, ninguno de los dos pudo imaginar a dónde nos llevaría ese intercambio. Su rechazo, al final, me liberó para encontrar mi voz y mi fuerza. Mi está bien no fue solo aceptación, fue el comienzo de mantener mi posición, de negarme a ser controlada o manipulada más tiempo. Si pudiera escribirle una carta a mi yo más joven, a esa chica insegura que se unió al ejército para escapar de las expectativas de su padre, le diría que el rechazo que hoy le rompe el corazón la llevará a la fuerza que definirá su mañana. La familia a la que luchas por complacer no es la única familia que tendrás. A veces, los caminos más difíciles conducen a los destinos más verdaderos. Encontré paz no en ganar la aprobación de mi padre, sino en ya no necesitarla. Encontré familia no solo en los lazos de sangre, sino en las personas que me apoyaron en la crisis. Ryan, Eleanor, Rachel, mis colegas militares, la noche antes de regresar a la base. Me senté sola en la mesa de la cocina de la cabaña que se había convertido en un santuario durante estos meses tumultuosos. Escribí en mi diario, a veces el rechazo es dirección, a veces está bien es la palabra más poderosa que puedes decir. Y a veces la familia a la que más luchas por pertenecer no es la familia que realmente necesitas. Volví a casa buscando reconciliación y encontré revelación del camino por delante seguía complicado, procesos legales en curso, relaciones familiares aún frágiles. La salud de mi padre incierta, pero por primera vez en años. Me sentí realmente en paz conmigo misma y con el lugar al que pertenezco. Si alguna vez te has sentido rechazado por quienes deberían amarte más, recuerda que tu valor no se determina por su aceptación. Si has luchado por encajar en la visión que otros tienen de quién deberías ser, sabe que el momento más liberador llega cuando finalmente abrazas quién eres realmente. ¿Y tú?
¿Alguna vez tuviste que mantener tu posición ante la presión o expectativas familiares? ¿Cómo te cambió? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia y si esta historia resonó contigo, por favor dale like. Suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que a veces el rechazo lleva a la versión más auténtica de uno mismo. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda, a veces la mejor respuesta a no vuelvas a casa es simplemente está bien.